Nos alegramos con aquellos que han podido ya entrar. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Tú que eres el alfa y la omega, el principio y el fin. Tú que eres el Dios todopoderoso, el Dios que los filisteos temían. Y Padre, aquellos que tus hijos reverenciamos y te tememos en una manera correcta, con amor, con temblor a la misma vez, pero te reconocemos como el que eres la fuente de todo lo grandioso, todo lo maravilloso, todo lo santo, todo lo puro, todo lo sabio. En esta hora pedimos tu dirección para esta clase. Sabemos que si no fuera por la muerte del Señor Jesucristo allí en la cruz, ninguno de nosotros estuviéramos reunidos en esta clase, pues no habría una razón para tenerla. Pero agradecemos estos medios modernos que tú has puesto a nuestro alcance y que la clase de hoy sea lo que algunos necesiten, Señor, específicamente, y que sea una ayuda también general. Gracias por tu fidelidad en cada instante de nuestra vida en diferentes maneras. Reconocemos que hay cosas que no entendemos, pero Señor, tú eres nuestra luz y tú eres, Señor, nuestra salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy yo les dije que queríamos hacer un espacio para algunas preguntas, inquietudes que algunos de ustedes pudieran tener, o aclaraciones, o también verificar ciertas cosas que tienen que ver con la doctrina o tienen que ver con la vida cristiana. Hay conceptos, hay opiniones que se han filtrado a través de los años y ha llegado el momento en que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, creemos que estas cosas son bíblicas cuando realmente no lo son. Entonces, yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan de eso. No sé si alguno de ustedes está dispuesto a romper el hielo y hacer la primera pregunta. Yo tengo aquí algunas, pero quiero darle paso a si alguno de ustedes quiere comenzar haciendo una pregunta. Si yo no tengo la respuesta, ustedes pueden estar seguros que yo no les voy a inventar una. Voy a ser suficiente honesto para decirle en este momento no puedo contestarles. Yo voy a estudiarlo, voy a meditar, voy a buscar otros medios si no puedo ser específico en lo que ustedes puedan preguntar. ¿Hay alguno de ustedes que quiera hacer una pregunta para comenzar? Al principio casi nunca nadie quiere hacer preguntas, porque hay un temor de... No sé por qué razón, pero bueno. Nadie. Todos lo saben. Qué bien. Yo, pastor. Diga, hermano. Quisiera, si por favor pudiera explicar el segunda de Pedro 2:4. Yo sé cuál es. Esa pregunta se la hice yo a dos hermanos hace más de 10 años y todavía estoy esperando la respuesta. Creo que es segunda de Pedro. Sí, segunda de Pedro 2:4. Ok. El apóstol Pedro está tratando aquí el tema, realmente que él está tratando en el contexto que tenemos que estudiar acerca de los falsos pastores, maestros, profetas,
como dice aquí, que también hubo falsos profetas entre el pueblo, lo cual tenemos que entender de que cuando Pedro dice esto, había falsos profetas en ese momento también, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, y que muchos seguirían sus disoluciones y que harían mercadería de vosotros, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Después salta al versículo 6 y condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra y libró a Lot. Y sigue hablando hasta llegar al versículo 9 y 10 y el 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que se entienden, ok, ahí, el versículo 12. Esa palabra es la que une todo lo que él está tratando. Pero estos. Se está refiriendo a todos estos que están aquí, porque la palabra que aparece en el griego, en las epístolas, no es la misma que aparece en los evangelios, en referencia a seres angelicales. Pues el significado de la palabra ángel en el griego se diferencia un poquito, pero el significado realmente es los mensajeros. Los mensajeros, ok. En el Antiguo Testamento hubo varios mensajeros, hubo varios profetas que fueron usados por Dios, y Dios lo utilizó, pero ellos desobedecieron la voz de Dios. Hay varios ejemplos de esto, especialmente en el libro de, creo que es en el libro de Números, en los libros de Crónicas, encontramos a varios ejemplos de estos mensajeros que fueron personas a quienes Dios utilizó como un medio para llevar un mensaje, pero ellos pecaron, ellos se rebelaron contra Dios. ¿Por qué razón la palabra que se utiliza aquí no es los profetas o los falsos profetas? Tenemos que entender que hubo personas que profetizaron que no eran de Dios. Por ejemplo, Saúl profetizó varias veces, y en varias ocasiones, aun cuando Dios lo dejó, y esto lo puedo decir de una forma muy fresca en mi mente porque yo estoy estudiando esa porción de la Escritura ahora, aun cuando ya Dios deja a Saúl, hubo un momento en que Saúl, habiendo sido castigado por espíritus malignos, Dios le permitió profetizar. Dios le abrió la boca y él dijo cosas que alabaron y glorificaron a Dios como si fuera en un trance. Alguien dice, bueno, pero ¿por qué eso ocurre? Bueno, tenemos que preguntárselo a Dios, porque Dios utilizó una mula también para hablar. Pero esta palabra definitivamente no significa seres angelicales. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Volvemos, bueno, no déjenme usar esa palabra. Tenemos que volver a la relación bíblica y entender quiénes son los ángeles, de qué están formados los ángeles, qué seres son los ángeles. ¿Tienen los ángeles voluntad para pecar? ¿Tienen los ángeles personalidad parecida al hombre? ¿Tienen los ángeles alguna tentación? Porque claramente los que usan ese versículo
como también aparece en Judas, tratan de justificar la doctrina de que el diablo fue un ángel. Es más, se le llama la estrella de la mañana, porque en Ezequiel aparece esa comparación con el rey Nabucodonosor. Todo esto, yo lo digo, para llegar al punto en que ese versículo no está hablando de seres angelicales, sino de aquellos que desobedecieron, aquellos que se rebelaron contra Dios, sean llamados a profetas, sean llamados ángeles, sean llamados maestros. Fueron personas que desobedecieron, que se rebelaron, que pecaron, porque para pecar hay que tener voluntad propia. Y eso es parte de la teología. Y sabemos que el ángel son seres creados, espíritus creados por Dios. Ellos no tienen voluntad propia. Por lo tanto, los ángeles no son tentados. Una vez que entendemos ese punto, no vamos a tener como yo diría, mucho problema cuando nos encontramos con un versículo que parece que no coordina. Porque tenemos que entender de que tiene que haber una unidad bíblica en el resto de las escrituras. Y en varias ocasiones yo me he referido a que cuando una doctrina está establecida en la Biblia, pero hay un versículo que encontramos que parece que no encaja, como que contradice, tenemos que entender por qué nos parece a nosotros que ese versículo contradice. Y tenemos que agarrar ese versículo y armonizarlo con el resto de las escrituras. Y el resto de las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, nos enseña a nosotros que los ángeles no tienen voluntad para pecar. Y que en el cielo no hay nada que tiente a nadie. Y que lo que ocurrió una vez puede ocurrir otra vez. Así que esos puntos nos ayudan a llegar a la conclusión de que la interpretación de ese versículo 4 no puede ser ángeles literales, sino personajes, mensajeros que en un momento dado fueron usados por Dios. No sé si, hermano, eso es suficiente. Yo di una vez una clase que me demoré bastante en estudiar a los ángeles. Todo en referencia a los ángeles. Tienen los ángeles alas, cómo se visten los ángeles, cómo viven los ángeles, tienen los ángeles sexo, lo que nosotros, los que morimos, nos vamos a convertir en ángeles, una serie de preguntas como esa. Ahora, hermano Villanueva, ¿es suficiente eso o necesitas una explicación personal? Solo una pregunta. Usted mencionó que cuando habla de que no perdonó a los ángeles que pecaron, Sí. ¿a dónde está? Usted mencionó una escritura en números. Sí. ¿Dónde está eso para poder? Ok, recuérdate que yo no tengo aquí delante de mí una concordancia, pero encontramos, tendría que buscar el versículo y dártelo después, porque hay varios, no solamente ese. Pero es algo que pasó en la historia, ¿no? Sí, algo que pasó en la historia, y yo hago hincapié en esto nuevamente. Tenemos que estudiar, o es necesario estudiar, el trasfondo de un tema para cuando nos encontramos con un versículo difícil, porque hay versículos difíciles. Yo no voy a decir todos los versículos en la Biblia son fáciles de entender. Inclusive, el apóstol Pedro dijo, en referencia a Pablo, hay ciertas cosas que él dice que son difíciles de entender y que los inicuos tuercen para perdición. Entonces, definitivamente hay versículos que son difíciles de entender. En mi Biblia de estudio, yo tengo signos de interrogación, como en 2 o 3 versículos, que los tengo marcados ahí, porque no son claros. Tenemos el caso, voy a decirte una idea, la hija de Otoniel, que era
el hijo de Caleb, él prometió que él haría un sacrificio si Dios le daba la victoria, lo primero que saliera de su casa, y salió su hija. Y cuando su hija salió, hay una pregunta ahí. ¿Sacrificó Otoniel a su hija? ¿La quemó? ¿O la condenó a ser virgen el resto de su vida? Y no conoció varón. Esos son versículos difíciles de entender. ¿Y por qué? ¿Y por qué algunos de estos hombres no intercedieron con Dios como otros hicieron? Como cuando Moisés dijo, Moisés, quítate, que voy a destruir a esta nación y voy a hacer de ti otra nación. Voy a echar a un lado la descendencia de Abraham y de ti voy a levantar otra nación. Y Moisés dijo que no, él intercedió y Dios lo oyó. ¿Por qué Otoniel no intercedió con Dios? ¿Por qué no le dijo a Dios, yo hablé en una forma necia? Yo no debí de haber hecho esa promesa. Porque hay casos, y lo que yo voy a decir ahora puede sonar escandaloso. Nosotros somos seres humanos, hermano, y muchas veces podemos hablar fuera de tiempo, o podemos hablar sin tener todos los datos claros, o podemos hablar en una forma guiada por los sentimientos y decir cosas que realmente después que lo hacemos nos damos cuenta que no debemos haberlo hecho. Pero recordemos al Dios que servimos, que Dios es un Dios misericordioso. Y no es que Dios simplemente por ser misericordioso lo pase por alto, pero vayamos a Dios en oración. Hablemos con él. Yo creo que Otoniel no entendió eso. Y puede ser que condenó a su hija, que era inocente de una promesa que su padre había hecho. Que Dios aceptara un sacrificio humano. Sin embargo, muchos lo dicen que sí. La hija de Jefté. Gracias, hermano, gracias. Fue Jefté, sí, es verdad. Gracias. Por eso es que tenemos la clase para que nos ayudemos uno a otro. Pero, hermano Wilmer, cuando uno conoce lo que realmente es, cuando hay algo que se mete o algo que encontramos que parece contradecir o llegar a, sí, no hubo ángeles que pecaron. Bueno, lo dice ahí, sí, pero vamos a estudiar. ¿Pueden los ángeles pecar? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Puede un ángel pecar? Porque para pecar tenemos que tener voluntad. Entonces, una vez que conocemos la naturaleza del ángel, sabemos que eso no puede ser un ángel. Le hago una pregunta, Pastor Alex. Sí. ¿Cómo usted estudia? Yo he escuchado mucho que dice esa palabra en hebreo es esto o no es esto. ¿Dónde usted estudia eso? O sea, ¿cómo tiene alguna Biblia que le diga las palabras, que traduzca? Sí. No una Biblia. Hay un texto griego que tiene los versículos bíblicos. Por ejemplo, cuando la expresión que se usa en griego, quizás ustedes no saben que esto se lee de la derecha hacia la izquierda. Nosotros leemos de la izquierda hacia la derecha, pero ellos leen de la derecha hacia la izquierda. Entonces, existen textos, hay libros, yo lo tengo, que uno puede agarrar un versículo de la Biblia y ver palabra por palabra. Esto puede ser, yo no sé si en español existe hoy aquí para poder comprarlo, había que buscarlo en la línea y ver el significado de las palabras. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, no, porque el griego dice, sí, pero el griego puede tener diferentes significados, una palabra. Y depende de cómo la palabra es usada. Entonces, por ejemplo, donde dice el que no lo deje todo no puede seguirme a mí, pues usted lo estudia, dice, el que no le dice a Dios a todas las cosas. Esa es la palabra que aparece.
o la expresión. Y así, ¿cómo dijiste, hermano? Adrián? No, que le iba a decir que hay un programa para la computadora que es Sword, es decir, espada, que tiene todo eso, lo que usted está diciendo. Es decir, no está, es digital. Bueno, yo no lo tengo ese, pero yo tengo el libro. Y entonces cuando tengo un poco de duda con respecto o quiero sacarle más a la palabra, yo lo utilizo, pero yo trato de no usar mucho el griego a menos que yo tenga que usarlo. Porque como tiene diferentes significados, uno puede utilizar uno que está incorrecto. Y entonces uno termina adulterando el significado de esa palabra. Por eso es que lo más sano, lo más seguro es conocer el tema que se está tratando y por qué ese versículo sale ahí. Hermano, yo sé que tú eres muy bueno con la computadora, así que puedes rastrear y buscar texto griego del Nuevo Testamento, no del Antiguo, porque el Antiguo fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego. Sí, y no tienes que necesariamente buscar el libro, pero puedes bajarlo. ¿Está bien? Sí, sí, gracias, Pastor. Ok, no sé si eso es suficiente. Pastor Alex, Sí, eso. Pastor Alex, Ok. buenos días. Gracias, buenos días. Pastor Alex, en segundo, usted ha hablado mucho de Josías. El reinado de Josías le impactó mucho a usted y ha hecho estudios durante todos estos años. Lo que yo quiero saber es una cosa que no me ha quedado claro. Segunda de Crónicas, capítulo 35, habla de la muerte de Josías. Josías se equivocó y fue infiel a Dios, a hacerle guerra a Necao, rey de Egipto. Me gustaría entender eso porque lo he leído muchas veces. Yo tengo varios materiales aquí, pero infelizmente parece que los estudiosos pasan un poco por alto. ¿Quién es, hermano? Esa parte. Joanis. Sí. Yeah, ok. Dame la escritura, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 35, a partir del verso 20, se relata la muerte de Josías. El rey Necao de Egipto, él empieza a decir: ¿qué tienes conmigo, oh rey de Judá? El rey Necao dice como que Dios le ha permitido hacer guerra, que él no tiene nada que no tiene nada que ser el rey de Judá, haciéndole guerra a él mismo, a su pueblo. Entonces ahí relata la muerte de Josías. Me gustaría entender, aunque sea de forma breve, si fue una rebelión de Josías que le provocó la muerte o simplemente fue por otra causa. Ok. A ver aquí. El verso 21 dice: Necao le envió mensajeros diciendo que tengo yo contigo, rey de Judá. Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. No sea Sí, okay, ya lo agarré ya. Ok, la lección que hay aquí es la misma que pasó con el rey de Babilonia. Y por eso es que, déjame empatar este versículo con el otro para poder tener un mejor entendimiento. Dice el libro de Isaías, de Jeremías: Babilonia fue copa de oro en la mano de Dios. Porque en ese momento, Israel, que no siempre fue obediente a los reyes que tuvo, en ese momento Dios utilizó a Nabucodonosor para castigar a Israel. Y lo mismo estaba pasando aquí con Josías. Entonces Dios estaba usando al rey Necao para darle una lección a Israel, y Josías no lo entendía. Y por eso le dice: no te metas en este asunto, lo que le está diciendo. Dios me ha dicho, dice, pero Dios le hablaba a estos reyes. Dios le habla a quien él quiere. Es una cosa que a veces parece contradictoria, pero Dios, cuando tiene un propósito, él puede moverse en la boca de alguien que inclusive le sirve para darle una lección a su pueblo, que era con quien Dios tenía el problema. Dios nunca tuvo problema con los demás pueblos, a menos que los demás pueblos se opusieron
al plan de Dios con Israel. Una vez que ellos se opusieron, entonces Dios los castigó hasta la 10ª generación, como pasó con los moabitas, como pasó con la descendencia de Lot, que siempre estuvieron en guerra con Israel, hasta que un día Dios dijo, ya es tiempo de que ellos paguen por lo que ellos hicieron. Pasaron muchas generaciones y quizás hasta el mismo Israel se olvidó de las cosas que Dios había dicho. Ahora, volviendo a este caso aquí, definitivamente que lo que estaba haciendo aquí Josías no fue lo que Dios quería. Estos reyes fueron reyes muy buenos. Ezequías, tenemos a José, tenemos varios de ellos, pero ellos cometieron errores. Inclusive Ezequías, quien Dios utilizó para un tremendo avivamiento, vemos que después en su vejez él hizo algo que no debió hacer. Tenemos también la historia del rey, que vienen los mensajeros de Babilonia y el rey que Dios había utilizado le abre las puertas a Jerusalén, de Jerusalén, y le muestra toda la riqueza y los tesoros, y Dios manda al profeta después, le dice, hiciste mal. Porque esos a quienes tú le enseñaste todas las riquezas que yo te he dado, un día van a esclavizar a tu pueblo. O sea, fue un momento de soberbia. Soberbia en referencia a orgullo. Déjame mostrarte. Tú no tienes que mostrarle nada a un rey pagano. En este caso, sabiendo especialmente que estos pueblos pues tenían la costumbre de salir a pelear durante el año. Ellos iban a pelear, si ustedes no lo saben, siempre. Ellos peleaban cuando no había invierno. Es una cosa que parece ser cómica. Peleaban cuando no había mucho frío, y entonces después cuando ya el frío, la nieve se terminaba, porque en esos lugares nevaba, ellos aguantaban, volvían a su pueblo y el próximo año regresaban otra vez, hasta que sitiaban la ciudad y la destruían. Pero tenemos que recordar, cuando entramos en el Antiguo Testamento, nos encontramos con hombres de Dios, a quienes llamamos, y Dios llamó amigos, santos, pero cometieron errores. Desde Abraham a Isaac, y la lista es larga. Y tenemos que entender que todo esto ocurrió bajo un pacto que no era perfecto. Por eso es que Dios después, a través de Jesucristo, establece un nuevo pacto. Porque si el viejo pacto hubiera sido perfecto, no hubiera necesidad de un nuevo pacto. Así que, hermanos, no sé si eso es suficiente, Sí. pero es lo mejor que puedo dar, porque no tengo el material aquí, ¿no? Quisiera tener. ¿Alguien más? Alguien mandó una pregunta. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuándo es dicho esto? ¿Y a quién? ¿Quiénes son los enemigos? Estamos hablando del comienzo del ministerio de Jesús. ¿Quiénes eran aquí los enemigos? Los gentiles eran como incluidos, los samaritanos eran también incluidos. Y los romanos. Bueno, los samaritanos eran discriminados, pero los judíos los miraban como enemigos sin ellos. Los samaritanos nunca atacaron a Israel directamente, porque fue el caso de al principio de algunos reyes que simplemente tenían la cabeza caliente, es lo que yo puedo decir, y hicieron estas cosas. Pero recuerden que Cristo estaba hablándole a una nación
que estaba siendo gobernada por un poder extranjero, que era Roma. Y ahí es donde él dice, si te dan en una mejilla, pon la otra, ama a tu enemigo. O sea, cuando un soldado, vamos a traducirlo a nuestro lenguaje, si un soldado o tu enemigo, que es el soldado, te maldice, bendícelo. No le hagas mal. Si te pide ir 1 milla, llévala 2. Ámalos. Pero, ¿cómo amamos nosotros? Nosotros ahora a nuestros enemigos. Después, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, predicamos muchas veces esto. No podemos amarnos a nosotros mismos. Cristo habló de esto, volvemos a lo mismo. Vamos a buscar el contexto, vamos a buscar dónde esa escritura está dicha. ¿Cómo podemos amar a nuestro enemigo si nosotros no ámalo como a ti mismo? Entonces eso me está enseñando a mí, si hacemos una pausa, que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Si yo voy a amar a alguien como a mí mismo, yo tengo que amarme a mí primero. Porque si yo me aborrezco a mí mismo, y eso se refiere al trato en mi actitud, si yo me maltrato a mí mismo, entonces yo tengo que hacerlo con mi prójimo también. Entonces lo voy a maltratar a él porque yo me maltrato a mí mismo. Ámate para que puedas amar. Y yo no soy filósofo. Pero ¿por qué usted quiere ser salvo? Es una pregunta. No tengan miedo a contestar. ¿Nadie? ¿Nadie quiere opinar? ¿Por qué o para qué? Es lo mismo, ¿para qué o por qué? No. ¿Por qué nosotros no queremos ir al infierno? Porque nos amamos. Porque nos amamos. ¿Sí? Ahí está. Usted se ama, usted no quiere perderse. Usted está mirando por el número 1. Yo quiero ser salvo. Después descubrimos el amor de Dios. Entonces ya las cosas después cambian. Pero realmente estamos pensando primeramente en nosotros. ¿No? Yo nunca había pensado en eso. Bueno, pues hermano, estamos en una clase. Ok. Y a veces oímos cosas en las cuales nunca hemos pensado, pero hacemos como el caballo. Se le ponen 2 cosas aquí, pues no puede mirar ni para la derecha ni para la izquierda. Ok, tenemos que pensar. Cuando él dice aquí que amemos a nuestros enemigos, y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la pregunta sigue, el Espíritu es el mejor mentor para instruirnos en cada circunstancia. Pero quiero saber de forma tangible, no sé hasta dónde llegan así tangible, hasta qué punto es el amor al prójimo o al enemigo. Número 1, yo no voy a, es el enemigo, ¿ok? El prójimo no es siempre mi enemigo. Ahora vamos a pensar en esto. Yo no puedo amar a mi prójimo como yo amo a un hermano en la fe. ¿Está eso respaldado en el Nuevo Testamento? Sí. Pablo dice, hacerle bien a todo hombre, especialmente De la familia, de la fe. Exactamente. Creo que dice hasta primeramente. Sí. Entonces, hay diferentes manifestaciones de amor. Y hay 5 clasificaciones de amor.
en las cuales no tenemos que necesariamente. Hay un amor que es filial, que es donde viene Filadelfia, el pueblo de Filadelfia, que es el pueblo de, que es la palabra de hermandad. Pero mi enemigo no es mi hermano. Está el amor euro, que es el amor de pasión. Está el amor ágape, que es el amor de Dios para nuestros hermanos, para aquellos que están a nuestro alrededor. Y el apóstol habla acerca de esto diciendo, algunos son manchas en vuestros ágapes o en nuestras fiestas de amor. Entonces, pueden participar los pecadores y los enemigos en las fiestas ágapes de los santos de Dios. Definitivamente que no. No. El amor al enemigo es en no desearle al enemigo algo malo. Y si es posible hacerle bien, se le hace bien. Amén. Si tiene sed, dale de tomar. Si Amén. tiene hambre, dale de comer. Aleluya. Necesita cubrirse, cúbrelo. Pero hasta ahí llega mi amor. Yo no puedo estar abrazándolo, llamándolo, diciéndolo, besándolo. Ay, yo te amo a ti. Hermano, eso es lo más hipócrita que hay, porque es que Dios no hace eso con el pecador. Dios está irado con el pecador todos los días. Sí. Dice la palabra de Dios. Entonces hay una limitación. Y yo creo que el hombre o la mujer que es guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu dentro le va a mostrar cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Porque la palabra de Dios también nos habla, soportaos los unos a los otros. Pero eso no incluye a los pecadores. Otra pregunta. ¿Hasta qué punto es la autonomía y la unidad de cada congregación? A mí me gusta esta. En su funcionamiento local y universal en relación a otras congregaciones. A veces se piensa que solo un ministro, pastor o obrero, respaldado por un ministerio, son los únicos que pueden llevar a cabo una obra misionera. O que esta obra no se puede llevar a cabo porque ellos han sido llamados, no estoy muy claro lo que se escribe aquí, o caso la obra misionera se debe llevar a cabo por aquellos que han sido llamados, no por hombres, sino por Dios. Yo voy a tratar de interpretar esto lo mejor que yo pueda, y a lo mejor me quedo corto, pero la persona que me escribió, podemos hablar después. Primeramente, en algunos países hay restricciones. Algunos de ustedes viven con restricciones legales y políticas en sus países. Estados Unidos es un lugar donde cada congregación es autónoma, lo cual quiere decir que nosotros no tenemos un presidente o un jefe o un cuartel general. Nacional. Sí, o nacional o, sí, o internacional. Porque las leyes aquí realmente no lo exigen. En algunos países sí lo tienen que tener, porque si no puede haber lo que una vez en Cuba decían en los años 50, un desparpajo. Yo no sé si esa palabra ustedes la usan o si la usaban o la conocen o no la conocen. ¿La conocen esa palabra? Sí. La palabra Sí. desparpajo. Ok, eso es un desparpajo. Bueno, todavía me quedan algunas palabras en mi mente. En algunos países esto es necesario por causa de que hay situaciones legales. Esto puede ser un beneficio, pero a la misma vez puede ser un cuchillo de dos filos. Aquí en este país, como es autónoma, hay cada congregación tiene una directiva local.
que siempre tiene que ser con un número none, no puede ser, comienza con 3, salta a 5, salta a 7. Todo depende del tamaño de una congregación. Cuando hay decisiones que hacer, el presidente de esa directiva no es quien decide. Quien decide es la directiva cuando se reúne, y entonces el que es presidente está ahí para romper un empate si lo hay. Eso es como funciona aquí en Estados Unidos. Cada año, nosotros aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros aquí en Miami, desde que yo comencé como pastor, estamos registrados en el estado de la Florida, en la capital de la Florida que se llama Tallahassee. O sea que tenemos un historial de más de 50 años como la Iglesia de Dios aquí. Ahora, tenemos que tener un reporte. Como yo creo que en muchos lugares también lo exigen, un reporte de los gastos, de las entradas y de verificar quiénes son los que van a seguir en esa directiva o no. La votación o el votar quién es, se actúa o se manifiesta de acuerdo al ambiente que puede existir en el país. A mí personalmente local, estamos hablando localmente ahora. La votación local, si se vota en una pizarra, se pone el nombre, puede causar problemas. Celos, pueden haber diferentes problemas. Que por atrás pueden decir, o pueden estar diciendo, oye, vota por mí, vota por mí, vota por mí. Entonces, si un hermano o si una hermana tiene sus facultades, que está en la directiva, está bien mentalmente y tiene que estar bien claro doctrinalmente y espiritualmente, si ha hecho su función correctamente y hay frutos, ¿por qué cambiar eso? ¿Cuál sería el punto? ¿Cuál sería la razón? Bueno, para que todos participen, pero no todos están calificados para poder hacer ese trabajo. Así que no es un asunto que vamos a darle un chancecito fulano para que no se sienta mal. Esto, hermanos, nosotros tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Y tenemos que confiar en el Espíritu de Dios. Cuando había una situación que no se podía resolver, ¿qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Se reunían, oraban y decidían. Y eso es lo que se hacía. Yo creo que eso sigue siendo la mejor receta en los lugares o países donde esto se puede hacer. Vuelvo a repetir que hay limitaciones en algunos lugares. La obra misionera o el comenzar una obra claramente está declarado en las Escrituras. Tiene que haber un llamamiento. Eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. Tiene que haber un llamamiento. ¿Por qué poner a alguien a predicar cuando una persona no tiene el peso para hacerlo? Cierto. Repito, de que pueden haber situaciones donde es necesario que alguien esté en un lugar para proteger una propiedad. Yo lo entiendo. Pero una persona trabajando en un lugar donde la persona, el pastor o el obrero no tiene peso, le garantizo o destruye la congregación unos años o se le van, porque eso no ha sido la voluntad de Dios. Se ha hecho con buenas intenciones, pero se ha hecho en la carne. Y por eso encontramos en la palabra de Dios que cuando algo comenzaba como comenzó en Antioquía, Antioquía se convirtió en el centro principal de la obra misionera. De todo lo que el apóstol Pablo hizo. Antioquía sigue saliendo, sigue saliendo. Fue donde por primera vez se le llamó cristiano a los discípulos.
Y cuando comenzaron, los apóstoles fueron para ver con sus ojos si aquello estaba funcionando como debía. Ahora, no estamos en el tiempo de los apóstoles. No tenemos apóstoles. Pero tenemos el Espíritu de Dios y también hay una escritura que la podemos utilizar para diferentes cosas. Por vuestro fruto los conoceréis. ¿Cómo sabemos que alguien está en el lugar correcto? Por el fruto que produce. Amén. Simplemente eso. Por el fruto. Y no me estoy refiriendo que porque es pastor se convirtieron en 20. Yo no me estoy refiriendo a eso. ¿Cómo está la salud de la congregación? ¿Cómo está la salud espiritual? ¿Cómo está la espiritualidad de esa congregación? Así que esta pregunta, ¿hasta qué punto? El punto es si Dios lo indica por medio de su espíritu. Y si la persona que dice, yo tengo el peso, o yo estoy aquí para levantar una obra, puede mostrar lo que ha hecho, o lo que dice. Porque la iglesia no es simplemente para repartir pan a las personas. Yo conozco un caso de alguien que estuvo en una ciudad por más, yo no sé cuántos años, 15 años, 20, yo no sé. Y decía que estaba levantando una obra para el Señor. Nunca levantó nada, lo que hacía era darle comida a los vecinos. Bueno, el Ejército de Salvación también hace eso, pero Dios no nos ha llamado a nosotros para cocinar para las personas. Ir por todo el mundo y darle comida a toda la gente. Eso no fue lo que dio el Señor. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Fíjese que ni él dijo ir por todo el mundo y cuenten los milagros que yo hice. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Amén, amén. Ajá. Y dice, entonces no debemos de darle comida a los demás. Hermanos, nosotros podemos decir eso. Sin ninguna pena o sin ningún temor a que la gente me pudiera juzgar a mí como que te da dando golpes de pecho. Nosotros hacemos las dos cosas. Y lo hemos hecho a través de todos los años como siervos de Dios. Amén, amén. Es verdad. Gracias a Dios. Y no me estoy refiriendo ni aún a las misiones, me refiero localmente aquí, en esta congregación. Pero sabemos que esa es nuestra misión. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor, porque Dios lo pone en nuestro corazón. Pero definitivamente, cuando una persona dice Dios me ha llamado a mí, o yo estoy aquí, bueno, ¿cuántos años tú llevas en tal lugar? Bueno, yo llevo 6 años, 7 años. Bueno, ¿y cuántos se han convertido? Nadie. ¿Cuántos han salido de Babilonia? Nadie. Ustedes han oído la historia de parte de mí muchas veces. Es una historia en inglés y dice, hermano, por favor, no me digan la historia otra vez. Bueno, puede ser que hayan algunos que nunca la han oído, donde alguien que dice que Dios lo había llamado a predicar, llevaba años predicando y no pasaba nada. Entonces fue a un pastor, creo que fue Charles Spurgeon, fue a él y le dijo, hermano, yo llevo tantos años, nadie se convierte, no hay nada. Y él le dijo, un hombre muy sabio, le dijo, ¿cómo fue tu llamamiento? Dice, yo estaba en el campo y estaba trabajando con el maíz y yo oí una palabra que decía, bueno, es que en español no lo puedo decir, pero en inglés era GPC, 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 GPC. Y yo entendí que decía, go preach gospel. Vete, predica el evangelio. Y dice, oh, no, eso no es lo que la voz decía. La voz decía, vete y ara el maíz. Vete y ara el maíz. Yo no te mandé a ti a predicar, yo te mandé que siguieras trabajando arando el maíz.
Entonces, muchas veces eso se ha usado como una excusa para huir y refugiarse en un lugar y no hacer nada. En ese caso, la persona que va necesita sentarse y oír y estar bajo un pastor. Porque hay cantidad de tiempo. Otra cosa que quiero meter aquí. Déjame cambiar esa palabra porque está un poco rústica. Déjame ser más físico. Déjeme introducir esto. Sé que estoy hablando de esto. Hay muchos en mi ministerio que agarraron un púlpito sin ser enseñados y sin ser entrenados. Sin explicársele la doctrina correctamente. Sin decirle, a ver, hermano, yo quiero oírte predicar una vez. ¿Usted sabe por qué? Porque la iglesia de Dios en el siglo XIX habían pastores que preparaban mensajes y le daban el bosquejo a los jóvenes que venían atrás que decían que tenían peso y le decían, vete y predica esto. A ver si lo puedes predicar. Dice, pues eso suena como Babilonia. No, eso suena como algo muy sabio por causa de que hay muchas personas que quieren predicar y no pueden predicar. Lo que hacen es hablar. Sí. O cuando digo no saben predicar es que lo que predican no toca, no llega porque no hay unción. Yo prediqué un mensaje el domingo pasado acerca del pan. El pan tiene que estar ungido si va a alimentar. Bueno, dicho esto, otra pregunta. Esta también está buena. Pastor, Sí. esta es la hermana Katy. Aprovechando las preguntas, y yo sé que ella está un poquito salido del tema, porque no alcancé a interrumpir a tiempo, pero yo siempre, cuando usted mencionó acerca de una comunidad que solamente se dedica a dar pan a las personas, o sea, que nuestro alimento debe ser espiritual como material, ¿no? Ajá. Pero yo siempre tuve curiosidad con este versículo que dice en Malaquías, donde habla del diezmo, que dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahora mi pregunta es, cuando dice haya alimento en mi casa, ¿deberíamos nosotros como iglesias también proveer en ese sentido a las personas? Porque yo me imagino si todas las iglesias dieran alimento al pobre, wow. O sea, debemos alimentar al pobre. Lo hemos hecho, de eso yo me he hecho responsable y lo seguiremos haciendo. Pero eso es secundario. Lo principal es, primeramente, como dice aquí, estamos tratando con una ley del Antiguo Testamento. Estamos hablando de una ley donde el diezmo era traído en forma de granos, frutas y animales. Ahora, si tomamos eso literalmente, tenemos que llenar el templo con, ya que estás ahí ustedes están ahí en Bolivia, de cerdos, de llamas, de papas, de boniato, meter todo eso ahí en el templo. Dice, traer para que haya alimento en mi casa. Pero sabemos que eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? O debe hacer la iglesia cuando tiene sus medios. Separar una cantidad para ayudar a la comunidad pobre que necesita. Y donde hay necesidad, se da. Pero ese no es el trabajo que Dios nos mandó a hacer.
Eso es algo que pasó en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento somos enseñados a darle alimento al pobre. Y es una cosa que haremos, no solamente como iglesia. Yo creo que los hermanos personalmente somos personas que compartimos con otros. Hasta el pecador lo hace, hermano. Sí, si el pecador lo hace, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Pero esa no es la misión nuestra. Esa no es nuestra misión, porque si esa fuera la misión, aquí en Estados Unidos hay organizaciones que gastan miles de millones de dólares anuales en tener lugares para almorzar donde se alimentan. Por ejemplo, no es difícil encontrar lugares donde se alimentan 3 y 4 mil personas diariamente. Así que es otra cosa aparte. Ahora, no sé si es suficiente, hermana, pero eso es lo que le puedo decir en referencia a esto. Muchas veces la iglesia se mantiene al margen de la situación política. A pesar que en muchos lugares hay leyes que se aprueban que van en contra de los patrones bíblicos, en ocasiones comprometen la libertad del culto. Esto se ve aquí ahora. Nosotros estamos en una situación donde, sin querer meternos en la política, tenemos que hablar y referirnos al presidente que tenemos encima, que quiere hundir a este país. Porque detrás de eso, yo voy a ser claro, y espero que esto no comprometa a nadie de lo que está oyendo. Si alguno de ustedes cree que esto lo está comprometiendo en su país, me puede apagar. Nos vemos el próximo sábado. Pero, por ejemplo, el socialismo y el comunismo es una religión. Vamos a comenzar por ahí. Es algo más que una política. Es una creencia diabólica. Y nosotros tenemos que denunciarlo. No lo podemos denunciar en un país donde el gobierno que tenemos es así. Pero hay maneras sabias de poder hablar. Porque yo me he encontrado en países donde existe eso y me he encontrado lamentablemente a hermanos que ni están orando para ser libertados de esa condición. Es más bien, hasta algunas costumbres del gobierno se están metiendo dentro de la iglesia y están agarrando la misma mentalidad, porque es todo lo que han conocido, nacieron bajo ese sistema y es difícil nacer bajo un sistema así y que de alguna manera no haya algo que se filtre aquí en la mente. Hay que denunciar el ateísmo, hay que denunciar la opresión. Yo estuve en un lugar, estoy tratando de no mencionar países, y yo me sorprendí la primera vez que yo fui, que un pastor antiguo se levantó a predicar, y yo cuando lo oí dije, hermano, mereces una medalla. Era un hermano ya anciano y se paró y predicó acerca de Faraón. Y habló tan claro que el que no lo entendió es porque no quiso, porque se estaba refiriendo al régimen bajo el cual ellos estaban. Y le estoy hablando de los años 80. Él hizo bien. Porque muchas veces hermanos en las congregaciones ni saben cuál es la posición nuestra. Porque hay desconfianza. Y yo entiendo la desconfianza, el temor, el que alguien puede estar dentro metido encubiertamente buscando ver qué es lo que se dice para después reportarlo. Yo entiendo todo eso. Pero hay ciertos puntos bíblicos que uno puede utilizar. Y a veces nosotros mismos, yo he dicho esto creo que en 2 ocasiones lo he dicho, donde nosotros mismos por temor nos autocensuramos. No se nos ha dicho que no podemos hacerlo, pero por si acaso déjame no decirlo. Y entonces no se dice nada, entonces parece que todo el mundo está contento. Porque no hay grupos que se reúnen
y ya que en algunos lugares ayunan tanto, se reúnen y tienen un tiempo de oración, orando específicamente para que Dios ponga reyes y quita reyes. Se puede hacer. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué ese tema no se toca? ¿Por qué no hay una, como yo diría, una iniciativa o una estrategia de hacer algo? Porque con las manos cruzadas no podemos hacerlo. ¿Por qué muchas veces no se denuncia a través de la predicación puntos que son bíblicos, que podrían ser apuntados directamente a una situación política? Eso es definitivamente incorrecto. Se debe hacer. Ahora, esto sí lo voy a decir de una forma porque yo lo creo aquí también. Ningún cristiano debe estar envuelto en un partido político. Si lo está, se salió del patrón. No podemos militar en partidos políticos y ser parte de ellos. Eso es una contradicción a las enseñanzas que yo encuentro en la palabra de Dios. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tenemos ciertas obligaciones como un gobierno y se le da lo que el gobierno impone, pero hasta ahí llega mi obligación. Yo no voy a irme más allá, yo no voy a cooperar más allá, yo no voy a trabajar para ti gratis. Bueno, pues entonces vas a tener que cumplir 2 o 3 días en la prisión. Bueno, si tengo que cumplirlo, yo creo que yo puedo aguantar. Es muy fácil para usted decir, hermano Figueroa, que está ahí arriba. Mi esposa me lo decía ayer, si tú estuvieras en tal lugar, ya tú estuvieras preso ya. Digo, yo lo sé. Porque hay cosas que yo no puedo aceptar, hermano. La injusticia yo no la puedo aceptar. No puedo verme en el espejo yo mismo. Es decir, yo soy cómplice de una cosa que está trabajando contra el Dios que yo sirvo. Me fui con esas preguntas. No importa. Amén, amén. Una pregunta más y ya terminamos. Hermano Alex. Sí, hermana. Hermana nicaragüense, dime. Yo he escuchado esto y a mí no me hace Está sentir bien, bien. no te gusta, no te... No, nada. Y especialmente cuando tiene que ver con almas que conocen la doctrina de la Iglesia de Dios, pero quiero que usted nos diga, ¿no? confirmarlo. Sí. Se escucha mucho de las maldiciones generacionales. Sí. Y lo detesto cuando escucho hermanos que repiten. Eso. Y entonces, sí, Lo repiten porque están oyendo o viendo televisión donde eso se dice. De ahí fue que lo recogieron. amén. Porque eso es algo que comenzó en los años 70. Eso es una cosa que definitivamente Cristo rompe las cadenas. Amén. Y eso de que hay una... Ahora, puede haber una actitud que predomine en una familia. Pero si predomina es porque todos lo quieren o lo aceptan. Pero no tenemos que ser víctimas de lo que mi abuelo o mi padre fue o por lo que ellos fueron. Yo he oído muchas cosas y dicen, eso es un problema genético. No, eso es un problema del pecado. Es genético porque somos pecadores porque Adán y Eva. Eso lo pasó a nosotros, pero no porque la familia tal es así. Y sí, pero es que todos ellos son igual, bueno, porque todos ellos han estado habitando en esas creencias, en esas prácticas y se abren a eso porque eso es lo que han conocido. Sí, hermano José. Hermano, Levítico 5:16
¿Qué cosa es ahí la quinta parte? ¿Cómo es eso acerca de los diezmos? Había varios diezmos en el Antiguo Testamento. Que muchas veces cuando estudiamos el Antiguo Testamento, creemos que diezmo, no, había varios diezmos en el Antiguo Testamento. Para estar seguro, había más de 4 diezmos. Había un diezmo que era separado para los levitas. Un diezmo que era separado para la función del pueblo de Israel. Recuérdense que el pueblo de Israel era una nación. Y una nación necesitaba tener, vamos a ser claros en esto, capital. Y una parte de esos diezmos era para que la nación pudiera funcionar. Porque habían gastos para mantener una nación. Estaba el diezmo estilo Abraham y Jacob, de separar el 10% para Dios. El diezmo es mío, dice Jehová. Había otro diezmo que era cada ciertos años, donde se iba a Jerusalén y todos llevaban sus diezmos y hacían una gigantesca, déjame usar esta palabra, caldosa, una tremendísima comida donde lo celebraban comiendo y alabando a Dios. No era para leer la ley, no era para sermonear, era para celebrar. Y para que todos pudieran comer, había un diezmo que se separaba para eso. Eso es un estudio separado, porque muchas veces cuando se oye la palabra diezmo, todos creen que el diezmo es el 10% y hasta ahí llegó. Hay diezmo de lo que ustedes les regalan, hay diezmo de, por ejemplo, si a mí me regalan algunas cosas, yo calculo el valor de eso y yo doy un diezmo de eso. No es simplemente monetario. No sé si eso es suficiente, hermano. Hermano Alex, si a mí, por ejemplo, me deben un dinero y me lo devuelven, de ahí yo tengo que sacar diezmo. No tienes que sacarlo, pero debes sacarlo. Ah, es que ese dinero... Si ha sido ganancia, si ha sido ganancia. No. A ver, yo gano un dinero. Sí. De ese dinero yo saqué el diezmo. Ah, bueno, está bien. Yo lo presto. Okay. Yo le presto a una persona y la persona me lo devuelve. No. El hecho de haberlo recibido, no, ya aunque sea por una devolución. Ya eso fue diezmado ya. Ya. Ahora, si quieres dar un diezmo, eso es una cosa voluntaria. Yo conocí hermanos que han dado un doble diezmo. En vez de dar el 10%, dan el 20%. Amén. Pero eso es voluntario, eso no es obligado. El tiempo se ha ido, hermano, y ustedes tienen ya deseo de desayunar. Así que gracias por su paciencia. Lo que no han entendido, no han comprendido o no están satisfechos, se pueden comunicar conmigo a través de Facebook. Y uno de ustedes, hermanos, despiden en oración, por favor. Gracias, Señor Jesús, por este día, por tus siervos, Señor, por la forma en que tú lo utilizas cada momento. Señor, gracias por la disponibilidad, el peso y el amor de enseñarnos tu sana palabra, Señor. Bendícelo, Señor, y gracias por tu misericordia, por el proveer este medio que podemos comunicarnos y estar juntos este tiempo de diferentes lugares. Te damos las gracias porque tú siempre, Señor, tomas ventaja de las situaciones y las circunstancias. Te amamos, Señor, y queremos obedecerte en espíritu y en verdad y tener claro, Señor Jesús, nuestra fe y confianza en tu palabra. Señor, bendice a mis hermanos donde están. Ayúdanos, Señor, a tomar esta palabra seriamente. Y Padre Celestial, que tú hagas de nosotros siervos ungidos para tu uso santo y que tú cumplas tu propósito en nosotros mientras estamos en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.